que nos acompañan todos los miércoles en estos ciclos de conferencias organizados por el Centro Internacional Miranda. Y saludamos también a todas aquellas personas que están conectadas a nuestro canal de YouTube. Igualmente reciban un cordial saludo del ministro de Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, y del presidente del Centro Internacional Miranda, Domingo Medina Gutiérrez. Hoy tenemos un invitado especial muy cercano a nosotros, al Centro Internacional Miranda, es uno de nuestros investigadores, es Gregorio Javier Pérez Almeida, quien nos va a hablar de un tema fundamental en estos tiempos, como son los derechos humanos. La conferencia se titula Humanos con Derechos Soberanos. Recordamos que, de nuevo, que todos los miércoles en esta misma casa de la historia insurgente hay conferencias organizadas por el Centro Internacional Miranda de diferentes tipos, relacionados con diferentes tipos, diferentes temas, diferentes problemas o temas vinculados con la realidad nacional de diferentes perspectivas. Damos también las gracias al Centro Nacional de Estudios Históricos porque nos concede la posibilidad de trabajar todos los miércoles en esta Casa Nacional de la Historia Insurgente. Bueno, Gregorio Javier Pérez Almeida, profesor Gregorio Pérez Almeida, maestro normalista, egresó del Colegio León XIII en el año 1967, donde nuestro apreciado, querido y recordado Luis Antonio Vigot, fue profesor de biología. Maestro alfabetizador del INSE en el año 1973, profesor de pedagogía del Pedagógico de Caracas en el año 1978, egresado. Magíster en filosofía eurocéntrica de la Universidad Simón Bolívar, fundador de la Cátedra Libre de Derechos Humanos del Pedagógico de Caracas. Gregorio tiene una amplia trayectoria trabajando, luchando, pensando y actuando en función de la defensa de los derechos humanos, desde que yo creo que desde que era estudiante del pedagógico, o antes. Profesor de Derechos Humanos de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela durante los años 2000-2003. Profesor jubilado del Pedagógico de Caracas, actualmente profesor de Filosofía de la Historia en el Centro Nacional de Historia. Cofundador de la Escuela de Derechos Humanos Juan Vives Zuria en la Defensoría del Pueblo en el año 2005. Visiones críticas para la misión Sucre. También es un notable, distinguido investigador en el campo de los derechos humanos y sobre todo un trabajador permanente en esta materia tan importante para nuestra democracia participativa y protagónica. Así que bueno, dejo con ustedes a Javier, a Gregorio Javier, mejor dicho, Goyo, como lo conocemos todos sus amigos, con esta conferencia que se titula Humanos con Derechos Soberanos. Gracias, Fernando. Buenos días. Gracias por asistir una vez más a escuchar estas disertaciones sobre derechos humanos, en la que nos hemos dedicado algún tiempito ya, ¿no? La conferencia de hoy, esta charla, se origina en un artículo que publicamos en la columna del Centro Internacional Miranda hace 2 o 3 miércoles, ¿no? Que se tituló así, Humanos con Derechos Soberanos. El texto de la conferencia, bueno, los que ya leyeron el artículo saben cuál es el contenido de la conferencia de hoy. Lo que hicimos fue
transcribir esa conferencia en una letra grande que pudiera leerla y hacerle algunas, digamos, añadirle algunas cosas, sobre todo unas láminas que nos pueden ayudar a comprender un poco más lo que está en el texto. Bueno, eso es lo que esperamos, ¿no? Y digamos, la visión que nosotros tenemos de los derechos humanos digamos, se inscribe en una corriente de pensamiento, de acción que se conoce como visiones críticas de los derechos humanos, que no es la visión tradicional, convencional de los derechos humanos como algo que está allí, que todo el mundo tiene por ciertas condiciones X o Y que se deben defender. Entonces, esa es la visión convencional. Desde hace un buen tiempo, desde América Latina y en algunos otros lugares del mundo, se viene desarrollando una crítica a esa concepción convencional de los derechos humanos. Vamos a llamarla la concepción conservadora de los derechos humanos. Porque, o no crítica, ¿no? Porque si hay una visión crítica es porque hay algo que se está criticando, ¿no? Entonces, esa es nuestra visión. De manera que lo que vamos a escuchar, lo que yo voy a leer acá, lo que vamos a conversar, no es una visión tradicional de defensa de los derechos humanos. Es más bien una crítica a esa visión tradicional, convencional de derechos humanos que le cae bien al sistema imperialista de poder. Le viene como anillo al dedo. Ya vamos a ver, de alguna forma, bueno, intentaremos aquí exponer esa tesis. Y si puede, la de las premisas. Se leen. Sí se pueden leer las premisas, más o menos, ¿verdad? Nosotros partimos de una visión que tiene estas tres premisas, que realmente son conclusiones a las que hemos llegado después de tener un buen tiempo trabajando sobre el tema, ¿no? La primera premisa, no lo puedo leer yo aquí, y no me traje pero se puede leer, ¿verdad? Voy a parafrasearla. La idea no es estudiar la historia de los derechos humanos, como que es algo que surgió en algún momento de la historia de la humanidad, y entonces eso se ha venido desarrollando con el tiempo, y luego los que hacen defensa o los que hacen estudios de este asunto leen la historia de los derechos humanos, que está escrita en muchísimos manuales. Está escrita una historia. Nosotros creemos, como es una visión geopolítica realista, creemos que hay que estudiar los derechos humanos en la historia del sistema capitalista. No es los derechos humanos como una corriente que surge y que mucha gente identifica como que es anticapitalista. Nada de eso, todo lo contrario. Porque pareciera que la gente que hace, es la segunda premisa. Lo dice acá, creo que lo dice ahí, ¿no? La segunda. Luchar por los derechos humanos no es luchar contra el capitalismo, sino todo lo contrario. Es reformarlo, mantenerlo activo tras una idea que pega mucho, ¿verdad?, en los sectores deprimidos, los sectores explotados, los sectores subordinados del sistema capitalista,
porque les habla de dignidad, les habla de igualdad, les habla, y eso es lo que la gente quiere, pues. Y entonces esta tesis le cae muy bien y se reproduce muy fácil. Pero es todo lo contrario, o sea, luchar por los derechos humanos no es luchar contra el capitalismo. La tercera premisa, creo que aquí, déjame pararme, para no. Ajá, sí, perfecto. Es que estas son unas, digamos, son muchas más premisas, y lo que hicimos fue seleccionar unas cuantas para esto, ¿no? Y lo otro es que es una corriente que la hay también, sobre todo en Latinoamérica, de descolonizar los derechos humanos, que tiene mucho sentido, evidentemente, porque si la idea de los derechos humanos es una idea que surgió en el sistema capitalista, y el sistema capitalista no es sin el imperialismo y sin el colonialismo, entonces quiere decir que la idea de los derechos humanos puede ser descolonizada, porque la que está vigente no la creamos nosotros. Está impuesta por los que dominan al mundo, los que crearon la ONU, los que redactaron la Declaración Universal. Entonces, evidentemente que se propone descolonizarlo, o sea, para llenarlo, para tenerlo, la idea de derechos humanos, pero con otro contenido. Bueno, en verdad ese tema son temas muy, digamos, no muy complejos, así que uno no pueda llegarle a conocer nunca o a entenderlo, no. Simplemente que necesitamos más tiempo para abordar cada uno de estos elementos, y además, bueno, y para eso nosotros hemos organizado ya varios seminarios, que los hemos dictado aquí en el Centro Internacional Miranda, en algunas otras instituciones, porque se trata de una concepción, una visión crítica de fondo de esta ideología de los derechos humanos. Entonces ya hay toda una cantidad de temas que uno tendría que abordar desde el punto de vista de la historia y de la geopolítica mundial. Advertido esto, ¿no? Lo advertimos porque para que lo que leamos ahora no parezca que sale así de un momento para otro, ¿no? O sea, lo que vamos a leer ahora, el contenido de esta conferencia, es un punto de lo que digamos, que se desprende de esta visión de los derechos humanos, siempre los derechos humanos entre comillas, ¿no? Con su permiso voy a leer entonces. La idea central era: seamos humanos con derechos soberanos. El resultado de las elecciones del pasado 25 de mayo nos dice que estamos preparados como gobierno, pueblo y partido para que la reforma constitucional recoja los cambios políticos y sociales ocurridos en el pueblo venezolano al organizarse en consejos comunales y comunas. Comuna o nada es la consigna que debe orientar esta reforma constitucional como correlato de la propuesta del comandante Chávez del socialismo del siglo XXI. Nuestra propuesta no es una propuesta ni académica ni rebuscada teórica, es una propuesta semiacadémica, evidentemente, porque yo estudié en la universidad, pero es una propuesta que asume este tema como un problema popular, como una situación que si no si no es parte de la discusión y de las luchas populares, quedaría, bueno, como la mayoría de las propuestas que se hacen, no solamente en este campo, sino en otras, que son elaboradas por
por académicos y el pueblo, el que hace la historia, no le llega. Ni se entera porque no entiende ese lenguaje. La nuestra es una propuesta de educación popular. O sea, aquí el que sabe algo lo enseña. Nosotros creemos que sabemos algo y lo estamos enseñando, lo estamos compartiendo. Por eso los términos con que nos manejamos no son esos términos académicos ni suprateóricos ni nada por el estilo, ¿no? Y si algo se me pasa por ahí, le echan la culpa a la academia que me formó, ¿verdad? Un socialismo pensado con cabeza propia, andando con nuestros propios pies y construido con nuestras propias manos. Estoy repitiendo lo último que dijo el presidente Nicolás Maduro cuando presentó la ley del Plan de la Patria. Republicano, popular y democrático, sustentado en las ideas de unidad latinoamericana, soberanía y antiimperialismo de Simón Bolívar. Resaltamos estas dos últimas ideas porque en ellas se nos va la vida como se le fue al Libertador. Hablamos de la contradicción entre soberanía nacional e injerencismo imperialista que ha caracterizado las relaciones internacionales desde 1948 y que ha sido disimulada con la cháchara democrática del derecho internacional de los derechos humanos, concebido por una élite euroamericana, liberal, blanca, patriarcal, cristiana, pitiyanqui y anticomunista, que la impuso como la condición natural, es decir, universal de los seres humanos realmente existentes. Cuando describimos con estos términos y con estos detalles a la élite euroamericana que concibió y redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, lo hacemos porque si no visibilizamos a sus autores, seguiremos creyendo que es un documento neutro, aséptico, antropológicamente universal y nos mantendremos con la falsa expectativa de que algún día esa declaración se hará realidad aquí en la tierra. Uno tiene que ubicar de dónde salen las cosas, quién las produce. Nada nace en el aire. Todo lo hace, en el caso de los seres humanos, todo está hecho por nosotros, todo es histórico. Todo tiene una fecha de nacimiento, todo tiene una fecha de fallecimiento. Y algunos tienen la posibilidad de mantenerse en la memoria, ¿verdad? La mayoría, lamentablemente, en la memoria más chiquita, ¿no? Entonces eso es fundamental. Cuando se estudia la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando a la gente le ponen ese texto en las manos, no dicen absolutamente nada de esto. Se lo ponen como que es un texto sagrado, como que es un texto que vino a salvar a la tierra, que vino a salvar al mundo. En la época yo estaba chamo, era un texto que había traído Superman de allá de su planeta, ¿no? De Krypton, no sé, así era, ¿no? Porque nadie sabe, ¿no? Pero claro, yo digo esto y hay una buena cantidad de personas que dicen lo contrario, que dice que no, que esa declaración se hizo con buena voluntad, no sé qué más. Pero bueno, que hay perfecto. Pero estoy, digamos, dándole contenido más criollo a este asunto, ¿no? Palabras más, palabras menos. El derecho internacional de los derechos humanos es una trampajaula, es la trampajaula más eficiente creada por el imperialismo estadounidense con dos objetivos. Uno, cooptar a los pueblos de la Unión Soviética y hacer que dieran la espalda a sus gobiernos en busca de sus derechos humanos universales que habían sido negados por el socialismo. Estudien la historia del Papa Juan Pablo II en ese proceso para que vean el papel que cumplió el Vaticano
en la desaparición, en la implosión del bloque soviético. Y además, la historia está allí clarita en qué momento Estados Unidos coloca a los derechos humanos como la política central de su, digamos, como el eje central de su política internacional. Todo esto coincide con el momento en que surge el neoliberalismo, cae la Unión Soviética. Solo en Venezuela, en el año 89, se dio un fenómeno extraordinario que fue un pueblo que se negó a aceptar ese destino como que era inevitable. Esa es la primera, digamos, el primer objetivo. Y el segundo objetivo era encerrar a los países de la periferia del sistema mundo, en aquel momento llamado Tercer Mundo, contagiados con el espíritu de Bandung, que era un espíritu antiimperialista, anticolonialista, de nacionalismo, de soberanía, ¿verdad? Que fue, bueno, la reunión que se realizó en Indonesia en 1955. De todos los pueblos que de ahí surgió el grupo de los no alineados y todo este tema que ahora, digamos, renace y tiene una nueva dimensión en los famosos BRICS. Y eso era para impedir el avance del socialismo. Y logró sus dos objetivos. Desde entonces, los derechos humanos, entre comillas, se convirtieron en el punto cardinal de las luchas políticamente correctas por un mundo mejor. Y quienes quieran adquirir un nivel de conciencia política antisistema deben conocer sus derechos humanos y convertirse en sus defensores a capa y espada, tal como establece el artículo 132 de nuestra Constitución, penetrada por el injerencismo imperialista, dejando de lado las luchas por la construcción del socialismo. Y aquí nos metemos ya en un tema más, digamos, más concreto, que es el tema del contenido de la Constitución nuestra y una propuesta para la reforma que viene. Y a las y los activistas de derechos humanos se les va la vida en ello creyendo que hacen la revolución antisistema, cuando lo cierto es que su activismo, por demás loable como expresión de solidaridad, tiene como principal consecuencia el fortalecimiento de la contradicción entre el individuo y el Estado, que es el fundamento político del liberalismo. Así, creyendo que avanzamos hacia un futuro distinto que se asemeja al socialista, solo giramos sobre el eje del liberalismo, como el hámster, el roedor este, que montan sobre una rueda que gira infinitamente sin llegar a ningún lugar, creyendo el pobre animal que va a llegar al sitio donde está la comida, porque todo el rollo es ese. Sobre esto, fíjense, sobre este aspecto del liberalismo, encontramos un libro que tuvimos la suerte de que el compañero Nelson Hurtado estaba por Colombia y nos los trae, ¿ver? Es un libro de una india, de una antropóloga india, que se llama Rata Kapoor, que el título es Género, Alteridad y Derechos Humanos. Y le voy a leer un pedacito de lo que dice ese libro. Esto lo hacemos porque generalmente nosotros, con mentalidad colonial, creemos que no podemos hacer, no tenemos ideas originales, que estamos perdidos, que estamos inventando, tú sabes, cosas. Y resulta que uno pendiente de cómo se está moviendo el mundo en este tema de los derechos humanos, hemos encontrado coincidencias con otras personas en otros lugares del mundo. Uno de ellos es esta señora. Este libro explora las posibilidades imaginarias de la libertad tras la crítica a los derechos humanos. Al abordar esta cuestión con respecto al género y la alteridad, Kapoor se concentra de manera específica
en cómo, a la luz de esa crítica, deberíamos considerar la libertad una vez que las pretensiones emancipatorias de los derechos humanos han mostrado ser deshonestas, falsas e irrealizables sin más. Ese es un tema cuando uno, digamos, cuando uno se faja a leer un poco más a fondo la Declaración Universal, uno tiene que preguntarse, ¿verdad? ¿Eso es realizable? Bueno, esta señora llega allá desde la India, llega a una conclusión que está en ese libro, ¿no? Después leeremos muchas, bueno, no seguiremos leyendo más nada de los señores que están por allá afuera, vamos a seguir leyendo de lo de nosotros, ¿no? Pero mientras la rueda gira y gira, vivimos en Venezuela una situación contradictoria, porque el artículo 2 de la Constitución define nuestro Estado como democrático y social, de derecho y de justicia, que tiene la preeminencia de los derechos humanos entre sus valores supremos. Y en correspondencia con dicha definición, es el único Estado, el venezolano, en este continente, que dedica más del 60% de su presupuesto anual a la inversión social. Sin embargo, nuestro gobierno ha sido denunciado y acusado internacionalmente por ciudadanos venezolanos de violar dichos derechos y en consecuencia hemos sido azotados por el imperialismo estadounidense con sus medidas coercitivas criminales. Pero está en la Constitución, y no solamente en la Constitución, en las políticas sociales. Lo veo a ustedes aquí y pregunten si en la Cuarta República eso era posible. No que solamente estuvieran estudiando, sino que estuvieran aquí ahorita escuchando esta disertación. Me estoy refiriendo a los compañeros y compañeras que vienen de la UNES, que estamos, digamos, retomando, en verdad, estos contactos que ya los tuvimos hace mucho tiempo, cuando comenzó la universidad. Al dato grueso del presupuesto dedicado a la inversión social, corresponde un ejercicio gubernamental que ha encontrado en el preámbulo de la Constitución las formas de llevar a cabo las políticas públicas más efectivas y eficientes, al proclamar que para refundar la República se debe establecer, comilla, una sociedad democrática, participativa y protagónica que hoy se materializa indefectiblemente en la organización comunal del pueblo. Quizás sea nuestra República Bolivariana de Venezuela donde se ha buscado con más atino la conciliación entre la producción masiva de bienes y servicios y la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas mediante la organización comunal del pueblo y del gobierno. Busquen esta experiencia en otro lugar del mundo y si la encuentran, levantan la mano, ¿no? Pero el imperialismo estadounidense y sus secuaces nos acusa de no democráticos y violadores de derechos humanos y amplía y radicaliza sus medidas unilaterales criminales, mientras la ONU solo puede investigar y emitir informes sobre las nefastas consecuencias de dichas medidas. Más nada. Pueden buscar el informe de la comisionada especial, que incluso vino a Venezuela y estudió, y buscan el informe de la señora de la ONU, y la tipa está clarita. Esas medidas son criminales, ha afectado al pueblo, ha causado muertes, más pobreza, pero hasta ahí. Más nada, y después le podemos dar una condecoración por haberse atrevido a decirlo. Así las cosas, nos preguntamos, ¿para qué sirven los derechos humanos más allá de convertirnos en víctimas del asedio imperialista? ¿Hasta cuándo nuestro gobierno revolucionario
será políticamente correcto, como quiere el imperialismo estadounidense y sus secuaces. Nuestra sugerencia, sencillamente crítica, es que en la próxima reforma constitucional se sustituya el título 3 de los derechos humanos y garantías y deberes por otro que consolide nuestra soberanía política y nuestro propio camino al socialismo del siglo XXI, que es bolivariano y chavista. Nuestra posición exige que se desmantele la lucha de los derechos humanos y dilucidemos los conceptos y los métodos necesarios para convertirnos en humanos con derechos soberanos. Desmantelar significa redefinir los derechos reconocidos en ese título, en el título 3, de cara al contexto geopolítico posthegemónico, pluricéntrico y multipolar que se avecina, para determinar cómo pueden ser garantizados por el Estado comunal de la República Bolivariana de Venezuela sin hacerse el harakiri. Todo derecho es una inversión. Todo reconocimiento de derecho es una inversión. Incluso los civiles. El más elemental, el derecho al libre pensamiento. Bueno, si usted siente que le están violando su derecho al libre pensamiento, va y tiene que denunciar al violador o a la violadora en alguna institución. Esa institución es pagada por el Estado. Jueces, policías, fiscales, todo cuesta. Y mucho más los derechos sociales. Muchísimo más los derechos sociales. Y podemos echar un cuento, ¿verdad? Porque hay una diferencia de tiempo tan grande entre la aprobación de la Declaración Universal, la aprobación del Pacto de San José y cuándo comenzó a hacerse efectivo el Pacto de San José. ¿Por qué sería eso? ¿Por qué primero que todo esto apareció en el mundo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la primera cosa que se hizo, que ahora es Organización Mundial del Comercio? ¿Por qué? ¿Por qué todo eso? Porque todo eso vino junto con la imposición del dólar como la única moneda con la que se puede negociar en el mundo. Esos son datos, ¿verdad? Que uno desde la calle tiene que tomar en cuenta. Porque esos datos no están en los libros de la gente que estudia los temas de los derechos humanos, porque la gente que estudia el tema de los derechos humanos vive de eso. Así de simple. Es una élite internacional que viaja dando conferencias y explicando las cosas y moviéndose con todo el mundo. Hay gente de esa, ¿verdad? Amigos míos que van a escuchar esto y se van a poner bravos conmigo, pero es así. Hay gente que se dedica, y en verdad, y va metida y se mete con los movimientos sociales y tal, y todo aquello. Pero eso no pasa de ahí. Porque es el pueblo el que tiene que moverse y tiene que tomar las decisiones. Y para eso tiene que, como decimos ahora, tiene que empoderarse de unas ideas que no sean las ideas tradicionales. Y eso no lo hacen, porque se parte de la idea de que sí, todos tenemos derechos humanos porque nacimos humanos. ¿Y por qué los africanos no tienen? ¿Y por qué los niños de Gaza ahorita no tienen? Si nacieron con derechos. ¿Cómo es el cuento entonces? Mucho embuste, diría mi abuela. Ay, mío, ahí hay mucho embuste. Ahora, hay un venezolano, Edgar de Gabardón Márquez, que le hemos cogido, digamos, cariño desde el punto de vista político y conceptual, porque él señala que hay tres formas, tres modelos lingüísticos para engañar, para dominar a la gente. Él lo hace estudiando los documentos de la colonia. Él lo propone, lo hace estudiando los documentos de la colonia, los textos que venían del Imperio Español. Y entonces él habla de simulación, engaño y enredo. El mundo, que vivimos, eso que llaman comunidad internacional, la que está en la ONU, mal que bien, ahí está. Como dice nuestro presidente, bueno, ese es el único espacio que tenemos para las discusiones internacionales. Están saliendo los nuevos, están saliendo. La China acaba de proponer uno
que les rompe los cristales a los gringos, porque es exactamente en el campo del derecho internacional donde ellos son un poder, que es el derecho internacional privado, que es el de los negocios, que es el de las empresas, que es el de las inversiones. Bueno, pero ese es otro tema que estamos trabajando en un seminario que estamos dictando en el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, con el Centro Internacional Miranda. Y desmantelar significa redefinir esos derechos. O sea, en verdad, porque una cosa son nuestros derechos ciudadanos y otra eso que llaman derechos humanos. ¿Quiénes de los que están aquí se han leído la Declaración Universal de Derechos Humanos? Levanten la mano, ¿quiénes la han leído? Por allá ninguno, ninguna. Y sin embargo, la gente defiende sus derechos humanos creyendo que está defendiendo otra cosa. Creyendo que está defendiendo las relaciones de equidad, la solidaridad. Tiene que leerse la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero no como se le enseñan en la escuelita, sino con una visión crítica, geopolítica, ubicando ese documento en un momento en que Estados Unidos había tirado 2 bombas nucleares sobre 2 pueblos para probarle a la URSS que tenía con qué destruirla. Y 3 añitos después, crea la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y lo dijo la señora viuda para ese entonces del presidente Roosevelt. Lo dijo en un artículo en un periódico que publicaba en Nueva York o en Washington. Dice, estamos entrando, después de las bombas, ¿no? Ella fue la principal cabecilla de la redacción de la Declaración Universal. Y entonces ella lo dice, estamos entrando a un mundo nuevo. Un mundo en el que si no aprendemos a vivir como nuestros vecinos, nos pueden desaparecer. Así de simple. Así está escrito. Con toda su buena voluntad y de amor por la humanidad. Como la tiene Trump, como la han tenido todos los presidentes de Estados Unidos. Todito. Estamos avanzando firmemente hacia la soberanía alimentaria como consecuencia inmediata de la soberanía económica, entendida como autonomía en el uso y destino de la inversión. Así, la soberanía en el uso de la inversión. ¿Hacia dónde dirijo yo la inversión? Y nos movemos en la dirección correcta para alcanzar la soberanía tecnológica. Es hora de intentar avanzar hacia la soberanía legislativa, cuyo primer paso ya dimos al salirnos de la OEA. Y el segundo paso, desde nuestro punto de vista, es desconectarnos del derecho internacional de los derechos humanos. Por eso el título 3 de la Constitución es tan clave. Es un tema de soberanía. Y claro, uno podía, de hecho, en la universidad y en otros sitios, solamente para estudiar soberanía, o sea, qué significa soberanía, hay tiempo, ¿no? Se necesita tiempo. Pero es un tema de soberanía. No, para nosotros, la soberanía está íntimamente relacionada con la patria. Todos esos son términos que se inventaron fuera de aquí, pero cuando se asumen aquí, se asumen de una forma distinta porque nosotros somos las víctimas del colonialismo, somos las víctimas del imperialismo. Nosotros no somos ellos, ni podemos ser como ellos, aunque ellos se empeñan en que nosotros queramos ser como ellos. Y por eso el cuento de los derechos humanos, porque ellos sí son portadores de derechos humanos y miren qué bien viven. Sin pobreza, sin asesinatos, sin delincuencia. Vive el primer mundo, vive muy bien. Ahorita, en no sé dónde fue, Suecia, Suiza, uno de estos países del primer mundo, el primero, el de me iría demasiado. Ese es el demasiado, ¿no? De esos países.
un tipo, un joven, entró a un colegio con un arma, no, con varias armas, creo que fueron 2, y mató como que fue a 7, a 8 de sus ex compañeros y después, como ocurre normalmente, se suicidó. En Austria. Entonces tú dices, bueno, ¿de qué nos estás hablando, no? O sea, ¿cómo es esto de una vida mejor porque respetemos los derechos humanos? Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué si los Estados Unidos de América ejercen su soberanía absoluta? Es uno de los, digamos, los términos originarios del concepto de soberanía, que viene del monarca, ¿no? Y desconocen discrecionalmente tratados y pactos internacionales de protección a los supuestos derechos humanos. ¿Por qué nosotros tenemos que ser tan sumisos al extremo de convertirlos en ley nacional? La soberanía moderna, a partir de la Carta de la ONU, digamos, equivale a la igualdad entre los estados. Así está escrito. Ya sabemos que eso es mentira, ¿verdad? Ya sabemos que los Estados Unidos y cualquier otro país medio poderoso, sobre todo con tradición colonialista, imperialista, eso es mentira. Pero es lo que está allí. Entonces, si ellos lo usan, ¿por qué nosotros no? Bueno, pero esto es para discutirlo, ¿verdad? Estos son opiniones. Esto es una opinión. Esto no es, digamos, la verdad del Centro Internacional Miranda y nada por el estilo. Esto es una opinión. Una opinión personal que se comparte con algún grupo, ¿verdad? Entonces, proponemos que en vez de luchar por los derechos humanos de raíz liberal e injerencista, luchemos por recuperar nuestro legado independentista para convertirnos definitivamente en humanos con derechos soberanos. Como dice el libertador Simón Bolívar en la Declaración de la República de Venezuela en Angostura, noviembre de 1818. Leo la cita. Últimamente declara la República de Venezuela que desde el 19 de abril de 1810 está combatiendo por sus derechos, que ha derramado la mayor parte de su sangre de sus hijos, que ha sacrificado todos sus bienes, todos sus goces y cuanto es caro y sagrado entre los hombres para recobrar sus derechos soberanos. ¿De qué estaba hablando Bolívar? Ahí arrancaría otra conferencia y un seminario. ¿Qué era la soberanía para Estados Unidos? Para Estados Unidos de aquel entonces y para el libertador Simón Bolívar. ¿Cómo fue capaz de decir aquello al final de sus días sobre Estados Unidos? ¿Qué fue lo que vio? Y no estamos soñando con pajaritos preñados, porque las misiones y las grandes misiones son ejemplos concretos del ejercicio de derechos soberanos. La segunda transformación, estoy hablando del plan de la patria de las 7 transformaciones. La segunda transformación es un ejercicio pleno de soberanía al proponernos la descolonización del pensamiento y el poder. Y en la quinta transformación, en la línea de impulso estratégica, punto 4, se propone el fomento y ampliación de nuevas formas de propiedad y democratización del aparato productivo. Ejercicio de soberanía. Evidentemente eso trae problemas en el orden internacional porque Estados Unidos sabe que eso es un peligro para el control de sus subalternos. Y Venezuela, bueno, ya sabemos que es una amenaza extraordinaria, inusitada y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos desde el 2008. Entonces, se trata de esto. Ellos nos estudian muy bien a nosotros.
todo el plan de la patria de las 7 transformaciones es un ejercicio de soberanía política, económica, tecnológica y cultural. Entonces, ¿para qué seguir rindiendo tributo al instrumento más eficaz del injerencismo imperialista que son los derechos humanos? Esa es la pregunta con la que terminamos esta conferencia o esta charla para que podamos intercambiar opiniones, ¿no? Yo creo que la cosa es a través de preguntas que se escriben y nos las hacen llegar. Bueno, yo tenía alguna otra transparencia, una lámina, perdón, se me salió porque yo la cédula, transparencia era cuando yo tenía 20 años. Ahora son láminas, presentaciones, ¿no? Fíjense, esto que está aquí, para que tengamos una idea del poder, digamos, de construcción del mundo que tuvo Estados Unidos y sus compañeros europeos liberales. Este triángulo, para llamarlo de esa manera, es la forma como se organizaron todos los estados nacionales que surgieron después de la supuesta descolonización. 1966, con una resolución de la ONU. Busquen un país del mundo donde esto no sea la forma correctamente política de organizarse. Y está en las constituciones. El Estado con 3 poderes, nosotros le rompimos la bolsa, ¿verdad? Y dejamos eso de 3 poderes y tenemos, ¿cuántos más? 2 más. Y luego el Estado y el individuo y la sociedad civil. Busquen un país en el mundo donde esto no sea la concepción del Estado moderno. Esa es la concepción liberal del Estado. La pregunta ahora, yo hice el esquema, pero no pude rellenarlo. ¿Cómo será el esquema del Estado comunal? Esa es una pregunta. ¿Cómo se va a organizar el Estado comunal? Que ya no es su punto, su oponente, porque estas son relaciones de oposición. Aquí no hay relaciones, es que el individuo se opone al Estado, porque supuestamente el Estado no le quiere reconocer sus derechos. Y entonces se da la idea, o se crea la idea de que los derechos humanos es la lucha que han tenido los individuos en el mundo para que el Estado les reconozca y tal, ¿no? Y eso todo el mundo lo entiende y lo acepta. Y vive de eso. No hay. Estados Unidos es uno de los elementos, de las experiencias de esto mucho más, digamos, más claras, ¿no? Con una característica que los identifica. Es la privatización del derecho. Ahí nadie va directamente ustedes han visto las películas de los gringos, ¿no? Que cuando sobre temas de este tipo de legal y tal, que va la gente a un tribunal, y entonces de repente un tipo o una persona que está acusada de un delito, lo primero que tiene que hacer es decir que es culpable. Y segundo, una cosa extraordinaria, no, yo me voy a representar. Yo frente al Estado, eso es, por favor, ¿usted está seguro de lo que va a hacer? Mire, oye, su abogado. Porque ¿cómo negociamos entonces? La justicia gringa es un negocio. Y entonces, pero es esto, es esa visión. ¿Cómo rompemos nosotros esto? Venezuela está haciendo el esfuerzo
La República nuestra está haciendo el esfuerzo y nos estamos reconociendo como comunas. El individuo no deja de existir, pero sin la comuna no es nada. Algo que nuestros pueblos originarios lo sabían, lo tenían y lo tienen, como una experiencia cotidiana. ¿A quién eres tú sin tu grupo? Hay culturas de pueblos que un individuo no puede presentarse solo, si tiene que ir acompañado de 2 o 3, porque él solo no es representante de nada en su comunidad. Creo que así son los Yanomami. Eric, que está aquí, que conoce ese tema, creo que así son los Yanomami. Un Yanomami no puede ir a negociar algo con otra gente si no va acompañado de su familia, porque bueno, ¿y tú quién eres? Y hay pueblos que tienen unas experiencias muchísimo, digamos, bueno, muy como esa, pero bueno, se trata de poblaciones muchísimo más grandes. Entonces, esa es una tarea que corresponde para la nueva Constitución. ¿Cómo va a ser la nueva Constitución en un Estado comunal? El plan de la patria está clarito. El plan de la patria es descolonización, comunalización y soberanía. No puede seguir siendo el mismo modelo liberal del Estado, porque aquí la primacía la tiene el individuo. Nada se mueve sin el individuo. Busquen ustedes la psicología. El extremo es la psicología esta que llaman psicoanálisis. Bueno, pero eso es otro tema. Bueno, entonces ahora sí le dejaba esto, ¿verdad? Porque, ¿qué tenía? Ah, ya va. Pero ya hay un video en esto de buscar experiencias. Pero eso sí puede apagar la luz, ¿verdad? Para que pasen el video. Antes de que pasen este video, muy corto, nosotros, las y los venezolanos, nos, digámonos, sobresalimos por nuestro humor, por nuestra concepción no dramática de la vida, cosa en la que insisten muchas religiones y muchos académicos formados occidentalmente, que tienen el conocimiento como algo que produce dolor, todo lo contrario. Entonces nosotros encontramos un video que nos llegó y que nos parece la muestra de un grupo de personas venezolanas luchando por sus derechos soberanos, derechos que no están contemplados en las formalidades del derecho internacional. Entonces, bueno, lo puede pasar con bastante volumen porque... Acá me participar, ya, el pueblo unido jamás será vencido. Por favor, sáquenme de aquí, por favor. En puta nos tienen oídos. Puede prender las luces ya. Claro, es muy rápido el video. Habría que enviárselo a todos para que lo vean con más calma. Pero, bueno, yo no digo más nada. Es una manifestación de unos señores en un geriátrico. Bueno, los letreros son los que dicen más. Los letreros que llevaban los protestantes, ¿verdad? Son sus peticiones que consideran que son derechos. Bueno, tienen ustedes la palabra.
Gracias. Luego de la conferencia, pues vamos a pasar al SPAC, las preguntas. Antes quiero enviar un saludo cordial a los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNES. Bienvenidos a este sitio de... Quizá esperamos que estos estudiantes de la Universidad de la Seguridad están muy cerca de la temática de hoy, de los derechos humanos y de la importancia de los derechos humanos en el desarrollo de nuestra democracia y de nuestra revolución del socialismo del siglo XXI. Igualmente vamos a invitarlos para una conferencia mañana jueves a las 10 de la mañana, una conferencia que se titula Desentrañando el discurso de Trump. Estará a cargo del doctor Giovanni Peña, rector de la Universidad de la Ciencia de la Salud, Hugo Chávez Frías. El lugar de la conferencia es el auditorio Hugo Chávez de la Fundación Dr. Salvador Allende, que queda aquí en la esquina del Chorro, en la sede de la Universidad de la Salud Salvador Allende. Están invitados para mañana a las 10 de la mañana en la sala Hugo Chávez a esta conferencia, Desentrañando el discurso de Trump. Bueno, ahora pasamos a las interrogantes y yo te la leo y te la paso, ¿no? ¿Cuál es el rol de las ONG en la defensa de los derechos humanos en su visión? La cosa. Ah. En mi visión, ¿de cuál es el rol de las ONG en la defensa de los derechos humanos? Bueno, en Venezuela, este tema tiene, digamos, tiene dos lecturas, mínimo. Las ONG en Venezuela de derechos humanos, porque hay muchísimas, ¿verdad?, para muchas otras cosas. Las ONG en Venezuela de derechos humanos comenzaron, bueno, en el buen sentido de la palabra y en la visión convencional, a defender los desmanes que cometían las autoridades de aquel entonces. Inicialmente era un tema solo para la gente de la izquierda. La gente de izquierda, José Vicente Rangel, ¿verdad?, fue uno de los pioneros. Fue el pionero. Bueno, él tenía un equipo, ¿no? En defensa de los derechos de los presos políticos. Porque esa es parte de la historia de los derechos humanos en Estados Unidos. Por eso es que decimos nosotros que para comprender los derechos humanos hay que comprender la historia de Estados Unidos, al menos en el siglo XX, enmarcado en esas dos grandes, digamos, ideas, su excepcionalismo y la diplomacia nuclear. Parecieran dos cosas distintas, pero digamos, tiene mucho que ver con el desarrollo, digamos, de lo que han sido los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos tienen su propia historia en Estados Unidos. Y eso requiere, digamos, de ciertos elementos, digamos, históricos de la realidad para comprender por qué surgen las ONG. Las primeras ONG fueron de mujeres, que estaban representadas allá en la ONU, y hay todo un capítulo interesantísimo de eso. De resto, las ONG han servido para ejercer la injerencia en los países de lo que se conoció como el tercer mundo, que hoy lo llamamos el sur global. También se pueden conocer, se llaman países de la periferia.
¿no? Porque el sistema capitalista, el sistema es un sistema mundial que tiene un centro donde están los países imperiales y tiene una especie de periferia como cometas, ¿verdad?, que giran a su alrededor. Y unos están más afectados que otros. En la mayoría de ellos se ejerció el colonialismo. Y es allí a donde las ONG tienen su mayor presencia. Porque se trata de mantener la línea de pensamiento y de acción de derechos humanos como quiere Estados Unidos que se entienda. Y en ese esquema que vimos, las ONG están en el extremo de allá, están en el extremo de la sociedad civil, que es también es como un escudo protector de los derechos de los individuos. Entonces, cuando usted siente que sus derechos, qué sé yo, como ha pasado, usted tiene derecho, ¿verdad?, a tener un pequeño jardín. Pasó con un gran amigo, un pequeño jardín en un área común, y el resto de los vecinos le dijeron, se lo impedían, e incluso le dañaban la siembrita. Y entonces, ¿qué hizo él? Bueno, creó junto con otros amigos una especie de ONG que estaban de acuerdo con él para defender su interés personal. Entonces, bueno, de eso se trata, pero siempre es una oposición entre la sociedad civil, el individuo y el Estado. Porque el Estado, en esa visión tradicional, convencional, es el único que viola derechos humanos. A través de sus funcionarios, a través de sus representantes, no más nadie. Se ha ido aceptando que las grandes transnacionales también se sienten violadores de derechos humanos, pero eso ha sido un trabajo que no ha cuajado en ninguna estructura institucional, porque bueno, recuerdo, ahí prevalece de nuevo el derecho internacional privado. Entonces, las ONG son eso. En Venezuela, la UNES, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, está pensada por ex activistas defensores de derechos humanos. Uno de ellos todavía está entre nosotros, que es Paulo Fernández, que es el director de formación de derechos humanos del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Fue una ONG que se conoció como la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Cuando entró el gobierno del presidente Chávez y el Estado dice, epa, yo no soy violador de derechos humanos, yo soy promotor de derechos humanos y vamos a darle, la mejor vida que pueda dársele al pueblo. Entonces, ¿qué ha pasado con estas ONG? No hay una ONG que sobreviva en un país del mundo nuestro, que es ahora todo, ¿verdad? Porque ya se acabó la vieja Unión Soviética. No hay una ONG que sobreviva con el financiamiento externo si no presenta un informe negativo del país. Así de simple. Ninguna ONG está para decir, ay, aquí el Estado respeta los derechos. No, si hace eso no la financian más. Claro, uno dice, y en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos hay unas cuantas. American Watch, no sé qué cosa, y otras más. Pero vean cuál es el perfil que tienen esas ONG. Entonces, bueno, ese es el papel de la ONG y va a depender de la conciencia política de sus activistas. Cuando vino Chávez, la mayoría de esas ONG quedaron picadas en dos. La mayoría, y algunas ya desaparecieron. Porque bueno, si la Constitución recoge en el título 3 todos los derechos, entonces ¿qué hace una ONG? Para eso, para controlar que se cumpla, está la Defensoría del Pueblo. Entonces se les creó un problema serio, porque ¿qué hacían entonces aquí? Tenían que ser lo que son ahorita,
enemigas del Estado venezolano, enemigas de la revolución, las que quedan vivas. Y pegan gritos en no sé dónde cuando se le aprueba la ley esta de, dime quién te financia y cómo es eso. Si hay humanos sin derechos soberanos, entonces, ¿qué son? ¿Acaso infrahumanos? Bueno, infrahumano es el mayor porcentaje de la población del mundo. Así de simple. La mayor población, la mayor cantidad de población del mundo vive en condiciones infrahumanas. Ahora, ¿qué significa ser humano? ¿Qué significa humano? Por eso decimos humanos con derechos soberanos. Porque son derechos que se reconoce el Estado, que reconoce el Estado nacional donde ese humano, entre comillas, es ciudadano. Porque no hay otra instancia a donde se pueda realizar esa condición de ciudadano. Pregúntale a los migrantes venezolanos que se habían ido para Estados Unidos, a esa población de más de 300, que están ahora, que no se sabe en qué condiciones están en El Salvador. ¿Por qué no valió su condición de ciudadano? Entonces, es todo un temita, ¿verdad?, que uno tiene que ponerse a investigar con más detenimiento para saber en qué trampa lo tienen montado. Entonces, derecho soberano es esa nueva, digamos, no es nueva, es una palabra más vieja que la maña pedí fiado, pero queremos darle una, digamos, una nueva configuración a partir de lo que está ocurriendo en el mundo. El artículo de hoy de Anabel, en la columna del CIN, habla del tema del mundo, lo que está ocurriendo en el mundo. El mundo parece que estuviera a punto de irse por una poseta. Así de simple. Entonces, bueno, ¿y qué hacemos nosotros entonces? Vamos a seguir esperando que respeten los derechos humanos. ¿Y cuáles? Bueno, si en las comunas se logra que los humanos tengan derechos soberanos, ¿para qué elegir alcaldes y concejales que limitan la soberanía? Este es un tema digamos, de ejercicio de la política y que vamos a resolver ahora, porque eso siempre ha estado ahí. O sea, si tú tienes comunas, ¿para qué tienes consejos municipales? Cuando nosotros estábamos en la política, cuando Aristóbulo era alcalde, bueno, nosotros teníamos el problema de las juntas parroquiales, que eran el poder local, el poder localito ahí, el chiquitico. Entonces, ¿cómo hacíamos ahí? Y entonces Aristóbulo intentó proponer las asambleas digamos, no la de barrio que tenía su connotación, sino asambleas generales, asambleas populares. Y eso no cuajó, era la Cuarta República. Y ahí no había para dónde coger. Entonces, ahora, bueno, esos son los temas que tiene que resolver el pueblo venezolano y al que el gobierno lo está llamando, lo está convocando. Eso es para el nuevo Estado. Exactamente, ¿cuál es el rollo? ¿Cómo vamos a hacer esa nueva configuración del Estado? Donde las comunas, se habla, imagínense ustedes lo atrevido que somos nosotros y nosotras los venezolanos. Hablamos del Estado comunal, no un Estado que permita comunas, no un Estado que acompañe comunas, no, hablamos de un Estado comunal, eso ni Mao. Entonces, bueno, eso es un tema. El que redactó la pregunta, bueno, fájese en la pelea en su consejo comunal, porque esa es la batalla de las ideas, que no son solamente ideas, es práctica. Se puede considerar que los artículos de la Constitución del 19 al 26 sobre indígenas son derechos humanos. Bueno, Venezuela miren, esa es la historia oficial. La historia oficial de los derechos humanos
señala que los países son más civilizados en la medida en que reconozcan más derechos humanos. Ese es el discurso imperialista, porque así crearon ellos al mundo. Si tú quieres ser civilizado como nosotros, los de Europa, entonces tienes que ser como nosotros. Tienes que tener un Estado como el que tenemos nosotros, tienes que creer en la idea de soberanía, tienes que darle libertad al individuo y X. Luego, como dice un señor por ahí, ellos con ese discurso subieron a la azotea. Y después que llegaron a la azotea, le dijeron a los que estaban atrás, ¡epa, suban! Y le quitaron la escalera. Y así estamos, le quitaron la escalera. Todos esos países que llegaron a un desarrollo industrial, después inventaron toda la cantidad de políticas que se han inventado, la política de desarrollo, la modernización, lo que ustedes quieran. Nuestra constitución entra dentro de eso. Nuestra constitución es la primera en América Latina que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y hace un ejercicio de soberanía cuando los pueblos indígenas eligen a sus representantes de la Asamblea Nacional con sus propios métodos. Dentro de este sistema, ¿verdad?, electoral, los pueblos indígenas tienen la autonomía y la soberanía para hacer las elecciones según sus métodos. Entonces, ahí están ejerciendo derechos soberanos. O sea, no es un invento. El problema, la cuestión es que el tema de los derechos humanos ha calado tan hondo y se ha convertido en como una especie de atmósfera en la que la gente piensa que si no respira derechos humanos se ahoga. No. Las revoluciones que se han hecho en el mundo después de los 48, la cubana, la nicaragüense, no pensaron en derechos humanos. Así de simple. Después fue que se los clavaron. El artículo 6 de la Constitución nuestra, del 61, dice que los dialectos indígenas y la Constitución, no, bueno, aquí yo no entiendo esto, ¿no? Realmente. Yo lo que sé es que claro, bueno, pero mire, ese tema de dialectos, idiomas, este señor que está aquí podría, mejor que yo, pero con mucho más laureles, ¿verdad?, para decirlo de alguna manera, con más experiencia, hablar sobre ese término, lo que significa de pasar de una concepción de un dialecto a un idioma. O a una lengua, ¿verdad? ¿Tú le puedes explicar rapidito ahí? Dale. Yo lo voy a invitar para el 25 de mayo, que vamos a hablar del español de Venezuela. De junio, estoy atrasado. 25 de junio vamos a hablar del español de Venezuela. El artículo 9
Goyo. Haz un zapato. ¿Hay más ahí? Ah, bueno. Muchas gracias al profesor Gregorio Javier Pérez Almeida, el profesor Goyo Pérez Almeida, por esta magnífica conferencia el día de hoy. Pero yo voy a leer dos mensajes que recibimos, ¿no? Dice uno: develar la verdadera intención de tu historia. Develar la verdadera intención de la historia de los derechos humanos nos conduce a pensar en lo que propiamente debe ser, continuar tu esencia y el hilo conductor del pensamiento bolivariano y chavista, y no seguir andando por el camino perverso que instauró el imperio. Sigamos adelante, construyamos lo nuestro, seamos humanos con derechos soberanos. Muchas gracias, profesor. Es un mensaje para usted. Y otro mensaje: saludos patrióticos bolivarianos al bello equipo del Centro Internacional Miranda, gracias, que junto al buen equipo de la Casa de la Historia Insurgente promueven y realizan un modelo educativo que llega al espíritu, lo seduce con ideas claras y aviva esa llama del fuego sagrado que nos hace defender la vida, la verdad y la justicia social. Abrazo gigante bolivariano libertador, seguimos venciendo. Bendiciones, amén, amén, amén. Muchas gracias por la persona que mandó este mensaje. Bueno, de nuevo, las gracias a Gregorio Pérez Almeida por esta magnífica conferencia. Y ahora, ahora nos toca oír al poeta del pueblo, Edgar Parra Arana, quien forma parte de nuestra gente y todos los miércoles nos ofrece una canción. Vamos a ponerle el micrófono. Hola, sí, gracias, profe. Derechos humanos. Me recuerdo que leí el libro de los derechos humanos por ahí en los años 70 y tanto. Y luego revisé, asistí a varios eventos que se realizaron cuando el Acuerdo de San José para implementar el nuevo sistema de auspiciado justamente por José Vicente Rangel, que fue un hombre al cual debemos mucho con respecto a los derechos humanos. Los años 60, 70, 80,
estuvo pendiente de todos esos acontecimientos y fue un baluarte aquí en nuestra querida Venezuela. Bueno, tenemos que conocer los derechos de los pueblos para poder defender lo que por la ley tenemos. La libertad siempre ha sido un proceso evolutivo de los derechos del hombre desde los tiempos antiguos. Y podemos apreciar los cambios que han ocurrido. Hoy los derechos humanos realizan un nuevo giro. Dime quién es soberano, el Estado, el individuo. Un consenso universal de súbito aparecido que el ser humano posee según el orden jurídico, los derechos soberanos que el mundo ha reconocido. Los derechos soberanos que el mundo ha reconocido. Con este nuevo concepto de derecho soberano de ámbito internacional, los gringos han aplicado con astucia y con engaño para seguir dominando. Con astucia y con engaño para seguir dominando. Un saludo a los estudiantes de la UNES. Yo estuve participando allí cantando durante 3 años. Todos los miércoles me presentaba allá a las 6 de la mañana. Según las declaraciones de los norteamericanos, se puede invadir un país por los derechos humanos. Resulta que en genocidio son expertos sus aliados y lo hacen impunemente porque ellos lo han apoyado. Vean el último ejemplo que funestamente usaron. Asesinan sus paisanos en Nueva York y otro estado. Destrozan varios países y toman lo que han buscado. Dime la soberanía del ciudadano el Estado de Palestina y Haití y sus derechos humanos. Y al pueblo de Venezuela debe seguir sancionado. Y el pueblo de Venezuela debe seguir sancionado. Con este nuevo concepto de derecho soberano de ámbito internacional, los gringos han aplicado con astucia y con engaño para seguir dominando. Con astucia y con engaño para seguir dominando. ¡Que viva la patria! ¡Que vivan las comunas! Gracias, poeta. Bueno, ahora vamos a hacer una entrega de un reconocimiento al profesor Pérez Almeida. Invitamos al personal sustantivo del CIMA a hacer la entrega. Vamos a poner a Rosana. Rosana. Bueno,
El Centro Internacional Miranda otorga el presente reconocimiento a Gregorio Pérez Almeida por su participación en calidad de ponente en la conferencia Humanos con Derechos Soberanos, en el marco de la Cátedra Libre Democracia Participativa y Protagónica en la ciudad de Caracas el día miércoles 11 de junio del 2025. Domingo Gutiérrez, presidente.